¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo lleváis este viernes? Hoy es un viernes especialmente intenso, judicialmente hablando, y relacionado con nuestro ámbito, el de la crónica social. Ha declarado María del Monte, su pareja y otras dos personas que estuvieron en ese domicilio de Gines durante el robo que sufrieron. Lo han hecho en el juzgado de instrucción número 16 de Madrid. También ha declarado Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho, por esa denuncia que le interpuso Silvia Bronchalo. En su caso lo ha hecho en el juzgado de instrucción número 1 de Alcobendas. Más tarde iremos con el tema de Rodolfo Sancho. Por ahora nos quedamos con el caso, yo le llamo el caso Tejado, Antonio Tejado, no porque él sea el líder de nada, que no se asegura así judicialmente, por ahora se le señala como autor intelectual, sino de ese robo en casa de María del Monte, sino porque es el componente mediático. A ver, cuando hablamos del caso Tejado, para mí hay tres esferas. La primera esfera es la puramente penal, el proceso penal. ¿De acuerdo? En estos momentos, o el proceso judicial, estamos en fase de instrucción, se ha producido una investigación que parece que todavía está abierta, con unos detenidos, entre ellos está Antonio Tejado, por supuestamente pertenecer a esa red, creo que ese es el término que usa el auto judicial, a una red criminal, ya lo sabéis, y por ahora, pues Antonio Tejado lleva 4 noches en la cárcel, en el módulo Sevilla 1, esperando a ver que se produzcan novedades, ¿no? Hoy la novedad judicial que se ha producido es que María del Monte y su pareja, que se presentan como acusación particular en el caso del robo de su finca en Gines, han acudido precisamente para declarar, como os he dicho, a ese juzgado número 16 de Sevilla. Este es un plano que conecta con el otro, es decir, uno es el plano penal, el judicial, en torno a esta causa, donde Antonio Tejado está pues ahora mismo siendo investigado y donde el juez debe haber visto indicios y pruebas de culpabilidad porque por ahora lo mantiene en prisión. Luego está la esfera de la traición, que es la esfera familiar, es decir, el hecho de que Antonio Tejado no solo sea el autor intelectual de una operación, creo que le llaman, bueno, como sea, ¿no? La operación Abgena diría que es, sino que pasaran a actuar en casa de su propia tía, ¿no? De que ese asalto con violencia, además, aunque hay matices, luego lo veremos, se produjera en casa de su propia tía, esa conexión familiar, lo que nos puede hacer hablar del terreno más emocional de la traición, lo que supone que una persona, un familiar íntimo, alguien de tu círculo cercano haya tenido algo que ver con ese asalto. Y luego está la tercera esfera, que es todo lo que concierne a la vida íntima, a la vida familiar y a la trayectoria más personal con sus vaivenes y sus adicciones de Antonio Tejado, ¿de acuerdo? Entonces creo que se ha generado tanta expectación porque hay esas tres esferas. De hecho, la conexión de la primera y la segunda esfera es lo que ha hecho que hoy, ante las puertas de ese juzgado de instrucción número 16 de Sevilla, se concentraran tantos medios de comunicación. Tenemos declaraciones de María del Monte a la entrada y a la salida de ese juzgado, y las vamos, si os parece, a escuchar y analizar. Esto es lo que decía María del Monte a la entrada del juzgado. Decir la verdad de lo que nos ocurrió, ¿no? Que es lo que se está investigando. Está respondiendo qué es lo que va a pasar hoy a la pregunta del periodista. Ya sabéis que la detención fue, creo, el pasado sábado, que es cuando saltó a los medios de comunicación, y el lunes pasaban a disposición judicial y quedaba detenido. Hoy, nuevo nuevo escalón judicial, en este caso, con María del Monte
su pareja Inmaculada, los asaltados, los que estaban en esa casa, en ese momento, que eran 5, hoy han declarado 4, la persona del personal no ha podido declarar hoy, pero ha declarado María del Monte, su pareja, la hija de la pareja, creo que se llama Teresa, y su marido, que también estaban en la casa. Y ahora está contando qué es lo que van a hacer, ¿vale? Estas declaraciones son previas a su entrada al juzgado. Chicos, por favor, un poquito, porque Sí, nos apartamos. María, ¿cómo afrontáis? si me perdonáis, voy tarde afrontáis esta jornada, y María? me paro luego. A ver, afrontáis esta nosotros jornada, María estamos, nosotros estamos tranquilas, porque no venimos a nada más que a contar lo que nos pasó, que fue algo muy, muy grave. Tranquila, estamos dentro de lo que cabe, porque revivir todo esto para nosotros es muy duro, los episodios. Este es el gran titular que ha dejado esta primera declaración, que ya veréis que se alarga por 2 minutos. Revivir esto para nosotras es muy duro, ¿no? Desagradables, se intentan ir olvidando, y ahora mismo revivir todo esto para nosotros es muy duro. Claro. Pero bueno, diciendo lo mismo que decíamos al primer día, que confiamos en la justicia y que presunción de inocencia, porque esto no es más que una investigación que se está realizando. Ya veréis que esto lo reitera también a la salida, que a la salida solo quiere reforzar un par de ideas y no tienen que ver con el caso en sí. Para averiguar qué es lo que ocurrió esa noche. María, ¿hoy declaran también las otras 2 personas que estaban con vosotros? Yo no lo sé, cariño. Yo sé que estoy aquí. Si me perdonáis que se me pierde. Sí que lo sabe, porque han esperado a que declararan todas ellas para salir. Pero bueno, en fin, María del Monte tiene que hacer evidentemente su función de cara a los medios. Ha tirado para adelante la abogada. Vale. Luego veo, ¿vale? Venga, muchas gracias. Gracias, María. Muchas gracias, María. Había espacio un poquito. Vale. Fijaros toda la prensa, ¿no?, que estaba. Esto es lo que decía María del Monte a la entrada de los juzgados. Vamos a escuchar ahora lo que decía María del Monte a su salida. Nosotros queremos solamente que sepáis... Oye, cuidado, no empujéis. Esto es la prensa. Que a partir de este momento no vamos a hacer ningún tipo más de declaración. No tenemos que hacer... Primer punto que quiere dejar claro es que ya desde este momento María del Monte avisa que ya no van a hacer más declaraciones sobre el tema, que ya han dicho todo lo que tenían que decir. hacer nada más. Hemos confiado, seguimos confiando y vamos a confiar siempre en el sistema judicial de nuestro país. Hemos cumplido una obligación como ciudadanas que somos de él. Lamentablemente no hemos recuperado nada, pero bueno. Este es otro titular, porque algún medio de comunicación hoy aseguraba que habían recuperado 30 relojes, que habían podido recuperar parte de esas pertenencias. Lo que dice María del Monte es que no han podido recuperar nada. No perdemos la esperanza, aunque lo más importante que tenemos es que estamos sanos y estamos todos bien. No quiero que nos entendáis, no quiero que penséis, si no me paro en la puerta de mi casa, es porque a partir de ahora todo esto está en manos de una instrucción y cuyo veredicto está por determinar. Yo sigo pidiendo cautela, sigo pidiendo prudencia y yo... Y aquí viene la segunda petición. No tengo ya nada más que hacer aquí. Y como comprenderéis, sí quiero pediros una cosa, y es ayuda. Que nos ayudéis a intentar retomar nuestra vida, y eso pasa por salir de casa. Aquí visiblemente ya con la voz rota, emocionada, porque ella lo que pide es recuperar esa normalidad que hace meses que no tienen, desde que se produjo ese atraco. Estamos hablando del 25, de la madrugada del 25 de agosto. Con normalidad. Sabéis el cariño que nos tenemos mutuamente y el respeto, y confiamos en que eso va a seguir siendo así. Por eso estamos aquí. No hemos querido salir ni escondernos de nada ni de nadie, y porque entendemos vuestro trabajo, no me queda más remedio que hacerlo y que nos entendáis, solamente eso. Gracias de verdad a todos por el respeto que nos habéis mostrado, y del que no me cabe la menor duda va a seguir existiendo. Yo alguna duda tengo, pero bueno. ¿Vale? Y no quiero preguntas porque no voy a contestar a nada. Lo que eso... Y no quiero preguntas, y van 10. Yo a eso no os voy a contestar, porque eso forma parte de otra cosa. Que es
de la justicia. Nosotros hemos cumplido con lo que teníamos que cumplir, que es con nuestra obligación y nada más. Muchísimas gracias. Entendernos. No retiras la denuncia, que las denuncias no se retiran. Que ella puede presentarse como acusación particular, puede decidir presentarse como acusación particular o no presentarse como acusación particular. Ha decidido presentarse, va a tener acceso al sumario, sin intermediario además, a todo el sumario, pero que las denuncias no se retiran porque la Fiscalía es un delito que se persigue de oficio. Entonces ella no puede retirar ninguna denuncia. Siguen los medios de comunicación preguntando si no retira la denuncia. Una cosa es presentarse o no como acusación particular, en este caso lo ha hecho, la denuncia no se retira. Entendernos y ya está. Solo os pido eso y creo que es poco y que es mucho, pero que me entendéis. Muchas gracias. María, muchas gracias. Vale, ya está aquí. Veréis que hoy es el día de los empujones también, ¿eh? Con Rodolfo Sancho tendrá que entrar el VAR, a mirar si había o no había, si se ha producido o no algún tipo de agresión, porque no paraba de decir, no me empujéis. Pero bueno, ya llegaremos a Rodolfo Sancho. Estas son las declaraciones que ha hecho María del Monte. Ya la habéis escuchado a la entrada y a la salida del juzgado. Nos ha dejado como titular ese que no han recuperado nada, a pesar de lo que está diciendo algún medio de comunicación, que ya habrían recuperado, no sé si son 30 relojes. Ella creo que le gusta coleccionar esos relojes. Sabéis que lo que se llevaron como objetos alcanzaría un valor de aproximado de 1 millón de euros. También se llevaron en metálico 4.500 euros, según ese auto judicial. Y luego que para ellos está siendo duro revivir una vez más este capítulo que ha sido y está siendo traumático para ellas, y la petición que hacen es que no van a hablar más del tema, que ya está en manos de la justicia, que confían en la resolución judicial y piden a los reporteros poder hacer vida normal, y esto pasa para que no se encuentren cada día a las puertas de su casa profesionales de la comunicación intentando captar imágenes y declaraciones que no van a hacer. Esto por una parte, importante, ¿de acuerdo? Esto ha sucedido hoy, entre muchos empujones, y como os digo, veréis que los empujones también tienen especial protagonismo en la declaración de Rodolfo Sancho. Muy interesante la información que el Diario de Sevilla nos difunde en su edición de hoy. Yo la he visto en la parte digital, porque estoy en Barcelona, porque además han tenido acceso a ese atestado que hizo la familia ante la Guardia Civil tras el asalto. Y la verdad, quedaros, porque hay cosas bastante sorprendentes, empezando por lo que están viendo en el titular. El líder de la banda, que es el llamado El Ruso, de Antonio Tejado, perdió un teléfono móvil el día antes del robo cerca de la casa de María del Monte. Pero hay más, porque parece que los ladrones confundieron en un momento determinado la caja fuerte con una nevera, y además no llevaban ni bolsas. Todos los efectos del robo se los llevaron en una colcha de la cama. Todos los detalles nos los explica fenomenalmente el Diario de Sevilla, que ha tenido acceso a ese atestado, y además nos dice que son 259 folios, y que el asalto fue relativamente rápido, poco más de media hora, 35 minutos, eso es lo que duró el asalto en esa finca de Gines, de María del Monte. Vamos a desgranar, porque hay 2 llamadas de Antonio Tejado a un celular, concretamente, que perdió el líder de la banda, y vamos a intentar descubrir o poder imaginaros cuáles son algunos de los indicios que el juez ha podido tener en cuenta para retener a Antonio Tejado, y que, insisto, forman parte de ese atestado al que ha tenido acceso, aquí lo ven, el Diario de Sevilla, en un informe que tiene una extensión de casi 260 folios. Aquí se detalla que en la mañana del 24 de agosto de 2023, acordaros que el asalto se produce
precisamente del 24 al 25, es decir, son las 4:40 ya del 25, pero para entendernos, la noche del 24 al 25. Bien, pues a primera hora de la mañana, sobre las 8:30 de la mañana, un vecino de Gines localiza en un descampado que hay en la parte trasera de la vivienda de María del Monte un teléfono móvil que, según las investigaciones, era utilizado como línea de seguridad, es decir, para mantener la comunicación, pero con una tarjeta de prepago y a nombre de otra persona. Una línea de seguridad por parte del líder de la banda, del presunto líder de la banda, que es este boxeador ruso. Los agentes aseguran que este teléfono estaba en el lugar exacto del posterior desarrollo de los hechos, por donde presumiblemente huyeron los asaltantes, dado que el robo tuvo lugar finalmente en la madrugada del día siguiente, ¿vale? Esa madrugada, pasadas las 2:40 horas, esa madrugada del robo, los teléfonos de los investigados que geolocalizaron estaban todos posicionados en las inmediaciones de la vivienda de Gines. De ahí que pudieran delimitar que todas estas personas detenidas han tenido algo que ver, porque con el geolocalizador se percataron de que horas antes de ese asalto los móviles estaban en esa zona. Vale. Dice que el descampado es un descampado que, según estos investigadores, es solo conocido por las zonas que viven, por las personas que viven en esa zona, porque es difícil de ubicar por cualquier persona que no reside en ese núcleo residencial o pertenezca a la misma localidad, ya que se encuentra oculto y delimitado por viviendas en todo su perímetro y no es un lugar habitual de paso para vehículos. Lo digo porque van acumulando indicios, como veréis, de que alguien conocía bien toda esa zona. El vecino que encontró ese teléfono que posteriormente han determinado que era del líder de la banda, llamó al servicio de emergencias 112 para informar del hallazgo, y quien fue a buscar ese teléfono es la pareja del boxeador, la pareja sentimental del presunto líder de la banda. El incidente con este teléfono, según este atestado, vincula no solo al ruso que se llama Arsen Garibian de forma directa con los hechos, sino también a otros investigados, puesto que es por esa zona donde se encontró el terminal por donde los autores acabaron accediendo en la madrugada de ese 25 de agosto a la vivienda de María del Monte. Y además la Guardia Civil sospecha que el día antes la banda ya estaba realizando algún tipo de acciones previas, ya sea un acto preparatorio o incluso pensaban asaltar ese día la vivienda, pero algo les hizo tirar para atrás. No descartan que se hubieran, a lo mejor, que la intención era cometer los hechos antes, pero que puede haber algo que les hace tirar para atrás, ¿no? Es un primer intento fallido a llevar a cabo el robo, quizás, porque, como sabremos después, María del Monte todavía no estaba en esa vivienda y ellos necesitaban que estuviera en esa vivienda para que les abriera esa caja fuerte. Y ahí vienen dos llamadas que Antonio Tejado hizo a ese celular. De ahí que puedan conectar a Antonio Tejado con el presunto líder de la banda y también puedan investigar a Antonio Tejado. El atestado de la Guardia Civil recoge que la primera llamada de Antonio Tejado a Arsen Garibian, a ese número de teléfono que usaba el ruso de seguridad, se efectúa a las 10:06 de la noche del 23 de agosto, es decir, 2 días antes del asalto. Una llamada que además les resulta significativa, y todo esto no lo digo yo, estoy viendo el atestado policial, puesto que entre ambos no se habían registrado llamadas entre el 1 de agosto y octubre de 2023, a excepción de esta llamada y de otra que se realizó el día siguiente. Pero es que en esta llamada concreta que realiza Antonio Tejado, saben, porque habrán hecho el registro de llamadas, que se produce justo después de que
Antonio Tejado llamara a Inmaculada Casal, a la que le preguntó, parece ser en repetidas ocasiones, por el regreso de su tía. Todo parece indicar que Antonio Tejado presuntamente estaba intentando averiguar cuándo estaría su tía en casa para llevar a cabo este asalto. Después de colgar a su tía y de intentar saber en repetidas ocasiones por el regreso, de colgar a su tía, no, a la pareja de su tía, y de intentar saber en repetidas ocasiones cuándo volvería su tía, llama a este teléfono de seguridad que un día después el líder de la banda perdió en ese terreno, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, aquí lo que determina Luego hay otra llamada a María del Monte a las 9:54 del 24, es decir, de la misma noche, la noche de la madrugada del 24 al 25 es cuando se produce el asalto. Pues el atestado de la Guardia Civil recoge una llamada de Antonio Tejado a su tía a las 9:54, casi a las 10 de la noche, que ella no le responde, pero que le devuelve inmediatamente la llamada y confirma que estaba de regreso a su vivienda desde Madrid. Por lo que en ese atestado de la Guardia Civil se apunta que vuelve a observarse un interés de este por concuer la situación de su tía durante la noche y de forma previa a la perpetración de los hechos. Y luego la segunda llamada de Antonio Tejado a ese número de teléfono, acordaros a este, que pierde el líder de la banda, ya se produce el 24 de agosto a las 5:49 horas de la tarde, pero ¿qué pasa? Que se queda sin contestar porque el ruso ya había perdido el terminal, ¿vale? Ya estaba en poder del vecino de Ginés, que lo había encontrado, acordaros, como os he comentado, esa misma mañana. Esa fue la segunda y la última llamada telefónica ordinaria que Antonio Tejado y este señor ruso mantuvieron desde el 1 de agosto a la actualidad, a pesar de que los agentes conocen que continúan, y cito textualmente del atestado, manteniendo relación, y todo ello sin tener en cuenta aplicaciones móviles no detectables en las intervenciones telefónicas o en el tráfico de eventos telefónicos, ¿vale? El robo, como os comento, dura 35 minutos, el asalto. Confundieron una nevera en un momento determinado con la caja fuerte, hecho que también les hace pensar de que ellos sabían que en el dormitorio estaba esa caja fuerte e iban a lo que iban. El asalto comenzó a las 4:40 horas de la madrugada del 25 de agosto y finaliza sobre las 5:15 horas, cuando los 5 ladrones se hicieron con ese botín que os he comentado antes. Además, también se encuentran huellas de una sexta persona en ese descampado. De una sexta persona que les hace pensar que había alguien que estaba haciendo tareas de refuerzo desde fuera o de vigilancia. La banda accede a la vivienda por la parte trasera, que linda con este mencionado descampado, para posteriormente abrir la puerta principal de 2 patadas, puesto que también sabían que el pestillo estaba roto o tenía holgura y nunca se echaba la totalidad de los pestillos. Otro indicio de que si no se va con herramientas específicas para tirar abajo la puerta o para poder entrar es porque saben bien, pues, esta causa, ¿no? Que habían pestillos rotos o que no se echaban la totalidad de los pestillos, con lo cual saben que podían entrar de esta forma. ¿Cómo lo saben? Porque alguien del círculo íntimo de María del Monte lo tenía que saber. Más indicios. A la Guardia Civil le llama la atención, dicen textualmente en este atestado, de forma clamorosa, que los autores del robo tuvieran tanta seguridad respecto a la apertura de la puerta principal, puesto que de haberse reparado el pestillo inferior o cambiar la rutina de cierre de la puerta para dormir, no hubieran podido acceder, como os decía, sin el uso de esas herramientas. Durante el tiempo que duró el asalto, los ladrones golpearon y amenazaron de muerte a una de las víctimas, que creo que fue el marido de la hija de Inmaculada,
no en ningún momento a María del Monte. De hecho, hay otro detalle significativo que figura en ese atestado y que veremos más tarde, sobre el cuidado que reciben y la atención que reciben tanto María del Monte como Inmaculada, que también les llama especialmente la atención. La Guardia Civil señala que los asaltantes disponían de información privilegiada que atribuyen haberla facilitado precisamente al sobrino de María del Monte y que determinó que estos se distribuyeran perfectamente por la vivienda, acudiendo 4 de los atracadores a la planta superior de la casa, donde estaban la pareja y 2 familiares, y al sótano en el que dormía la empleada del hogar. Se entiende que al sótano estaba el otro. Dicen los agentes que los 4 asaltantes comenzaron a preguntar especialmente a María del Monte y a Inmaculada Casal por la ubicación de la caja fuerte, que en principio llegaron a confundir con una pequeña nevera de color rojo que había en el dormitorio principal. Uno de los atracadores, al hallar esta nevera se ve que gritó: «¡Aquí está, compañeros!», pensando que había descubierto la caja fuerte, si bien la caja de caudales era en realidad de grandes dimensiones y peso, lo que hubiera dificultado su traslado para una posterior apertura. De ahí la insistencia en conocer las claves, no en llevarse la caja. Los asaltantes maniataron a Inmaculada Casal y golpearon en la cara a un familiar suyo, que es la pareja de su hija, amenazando incluso con secuestrar a esta persona si no les decían la contraseña de la caja fuerte. Todo esto está en este atestado. La Guardia Civil, atención, esto es importante, además explica que la pareja, a pesar de las amenazas, es decir, María del Monte e Inmaculada Casal, percibieron cierta, y cito textualmente, cierta sensación o intención de protección hacia ellas por parte de los autores, quienes incluso les ofrecieron agua, lo que hace sospechar a los investigadores que podrían haber recibido una orden por parte de la persona que les dio la información, que en el argot policial se conoce como el santo, y ofrecerla a un tercero para que no se agrediera a la pareja. Sobre esta idea, recuerdan los agentes que las víctimas comentaron que los autores parecían tener excesiva consideración o empatía con ellos y, por ejemplo, no llegaron a maniatar ni a agredir en ningún momento a María del Monte, como se había dicho en algunos medios, que yo os matizaba, ¿no? María del Monte, que la amordazaron. No, a María del Monte no la amordazaron, ni la maniataron, ni la agredieron. Había consignas para que se protegiera, para que se cuidara. Todo esto les hace el suma y sigue. Además, la banda conocía también que las cámaras de videovigilancia no funcionaban desde hacía bastante tiempo, ni tampoco la alarma, que no solían conectar desde hacía varias semanas porque había dejado de prestar servicio la empresa que le gestionaba. Una información que, si la banda sabía, es porque la habían obtenido de algún tipo. Aquí ahora luego lo que se tendrá que demostrar es que es Antonio Tejado, evidentemente, el que les ha dado esta información, pero en fin, que hay indicios que llevan a la Guardia Civil hasta la figura de Antonio Tejado, porque llama 2 veces a ese teléfono que forma parte del líder de la banda, que se encuentra en ese descampado de Gines. Lo digo para todas aquellas personas que nos recuerdan que cuando hablemos, usemos o nos acordemos de la presunción de inocencia, correcto, y siempre lo hacemos, pero con detalles que hay en los atestados y en los autos judiciales. Tampoco vamos a tratar a la gente de idiota, ¿no? Entonces, además, en este atestado se asegura que se llevaron los efectos, lo que robaron, en una colcha, que me parece cutrísimo, de la vivienda, que a los investigadores les sorprende que los delincuentes no portaran herramientas ni maquinaria para abrir la caja, dándose incluso la ridícula circunstancia de que ni siquiera tenían bolsas para el traslado de los efectos finalmente sustraídos, valiéndose para ello de esa colcha. Entonces determina en ese atestado que fueron a tiro hecho porque sustrajeron los objetos de varios joyeros y armarios situados en el dormitorio principal y no había constancia de que registraran ninguna otra estancia de la vivienda. Y en cuanto a la huida, los ladrones regresaron sobre sus pasos, saltando la valla del perímetro por su parte trasera hacia ese descampado, rodeado por un amplio conjunto de viviendas donde tan solo un día antes había sido encontrado ese teléfono móvil. Además, esa exhaustiva investigación de la Guardia Civil, como os comentaba antes, determinó que se localizaran 6 huellas
distintas de pisadas, por lo que los agentes creen que junto a los 5 autores materiales del asalto podría haber esa tercera persona, esa sexta persona, que realizara esas labores de vigilancia y apoyo en el exterior. Todas estas circunstancias son las que permiten a los investigadores relacionar o determinar que los asaltantes conocían de antemano y con la suficiente antelación y fiabilidad una información privilegiada para poder planificar y perpetrar la ejecución del ilícito, que es lo que resume este atestado al que, insisto, ha tenido acceso el Diario de Sevilla y hemos podido conocer todos estos detalles gracias a este atestado y cuáles son algunos o muchos de los indicios que han llevado a la policía a sospechar no solo concretamente de Antonio Tejado, sino que en todo momento estamos hablando de alguien que había ofrecido una información privilegiada a la banda para que esto se hiciera de forma rápida, sabiendo que no habían alarmas, lo del pestillo, en fin, que estaba en casa María del Monte, etc, etc, etc. Se llevaron todas esas joyas, esos relojes, valorados, insisto, en 1 millón de euros, y que, como ha explicado María del Monte, todavía no han recuperado absolutamente nada, a pesar de lo que se dice en algún medio de comunicación, ¿vale? Y hasta aquí toda esta información que ya veis que es bastante intensa, de la última hora del asalto a la vivienda de María del Monte y de su pareja en Gines. Ya aseguró hace unos días, ¿no? O algunos periodistas que mantienen contacto con ella, que no descarta que la ponga a la venta, porque ahora mismo pues parece que les trae muy malos recuerdos y que no pueden pasar página. Veremos qué sucede, pero hoy se han presentado como acusación particular, insisto, María del Monte y su pareja Inmaculada Casal, la hija de esta, Teresa, y su marido, que son los 4, junto con la persona de servicio que estaba en la casa, pero la persona de servicio no ha declarado hoy, ¿vale? Las 4 o 5 personas, hoy han declarado 4 que estaban en esa casa en el momento del asalto. Esto es el plano totalmente penal. Veremos, porque también estaba el abogado de Antonio Tejado, Fernando Fernández Velo. Entiendo que para empezar a trazar ya la que va a ser su estrategia de defensa. Ya sabéis que el objetivo del abogado es conseguir la libertad provisional, la libertad confianza para Antonio Tejado, y demostrar, ¿no? O de alguna forma, si asegura Antonio Tejado que es inocente, pues con estos indicios y con estas pruebas, de alguna forma demostrar que no se tiene nada contra Antonio Tejado de una forma contundente, entiendo yo, a pesar de que estamos hablando de una investigación para que sea puesto en libertad, estamos hablando, eso sí, de una investigación que se está alargando durante meses, ya son 5 meses. Veremos. Esto es el plano meramente penal, meramente judicial. Aquí se mezcla evidentemente con el plano de la traición, porque es la tía de Antonio Tejado la que se presenta como acusación particular, claro, la víctima de ese asalto. Por parte veremos si de una banda en la que está de alguna forma relacionado su propio sobrino, el plano totalmente morboso para algunos, que es la traición, y luego está el plano personal, que, como sabéis, es la vida ya privada de Antonio Tejado, es el Antonio Tejado de las adicciones, el Antonio Tejado de su irresponsabilidad o no como padre, y de las declaraciones que están saliendo últimamente de exparejas. Sin ir más lejos, la de su exmujer y madre de su hija Emma, Alba Muñoz, que no solo declaró en la revista Lectura, sino que, como sabéis, os recuerdo que hoy estará en De Viernes, en televisión, en Telecinco, a las 10 de la noche, para seguir hablando sobre esa relación, no solo con Antonio Tejado, sino con María del Monte y con la familia de Antonio Tejado. Esto ya formaría parte más del plano personal. Dudo que pueda explicar algo que pueda tener un interés que conecte con
la parte más judicial de este horrible caso, especialmente para las personas que tuvieron que vivir ese asalto, ¿no? Estando en casa, que es lo peor que puede suceder, ¿no? Cuando te roban o cuando asaltan tu domicilio, que además estés tú en ese domicilio y te lleves un susto. Bueno, hay además asaltos con muchísima violencia, ya sabéis. De hecho, hay personas que han resultado gravemente heridas o incluso que han fallecido a consecuencia de estos asaltos. Y en fin, muy peligrosos porque nunca sabes qué es lo que puede pasar, si alguien puede perder los nervios y entiendo que María del Monte y sus acompañantes, Inmaculada Casal y demás, lo pasarán realmente mal. 671638978, 671638978, prefijo 34, si queréis mandarnos mensajes desde fuera de España, mensajes, notas de voz a través de WhatsApp, si es así, minuto y medio, ¿de acuerdo? Minuto y medio, no nos alarguemos, porque así podemos tener acceso a varios de ellos y además este número de teléfono también está habilitado para hacer Bizooms, como habéis hecho algunos de vosotros durante el día de hoy. Gracias de corazón a las personas que de alguna forma están apoyando económicamente al canal y nos estáis ayudando. Gracias por esos Bizooms. 671638978. Además podéis suscribiros al canal, aquí tenéis, suscribirse es completamente gratis y a nosotros nos ayuda a crecer, ¿de acuerdo? Gracias también a todas las personas que os habéis suscrito. Por ejemplo, JD ha sido el último en suscribirse a este canal. Le podéis dar al like también si os ha gustado el vídeo. Nosotros nos ayuda también a posicionar contenidos y acordaros que tenéis esa posibilidad de haceros mecenas del canal, uniros como miembros. 3 tarifas. La económica, 0,99 al mes. La segunda, más económica, 2,99 al mes. Y la tercera tarifa, que es la más, en este caso la más cara, 4,99 al mes. Responde a un café al mes, como si tú tomaras un café al mes conmigo, un café con un croissant o una merienda, ¿sí? Gracias también de todo corazón a la gente que se está suscribiendo, no solo suscribiendo, sino que se está haciendo miembro, que confía en el canal, que confía en el contenido, que confía en este tipo de información. En el vídeo anterior hacíamos opinión, hacíamos una editorial, ahora hemos venido con más información y ampliaremos, si todo va bien a final del día, con todo lo que ha sucedido en torno a esa declaración de Rodolfo Sancho. Ya no en Sevilla, nos trasladaremos en este caso a Alcobendas, con ese, por favor, no empujéis, me estáis empujando. ¿Qué empujas? Rodolfo Sancho. Besito para ellas, abrazo para ellos, chao. ¿Qué empujas? No, si no te he tocado. No, me has empujado, claramente. No te he tocado, Castor. Me has empujado. A ver, el VAR. Que entre el VAR de oficio.